Hola Gustavo, ¿qué tal? Qué gusto verte. Hola Sergio, caramba, qué gusto poder saludarte. Tanto tiempo sin conversar y sin hacer este tipo de actividades. No, bueno, yo te agradezco mucho que atiendas esta iniciativa. La verdad, eres un actor en tu país y bueno, con una experiencia importante, no solo como periodista, como escritor, como académico y demás. Y eso le da, bueno, además de haber sido compañeros en George Washington. Así Este, es, así es. Entonces, la verdad es que te agradezco mucho la disposición de participar en este proyecto, cuyo primer nombre es Compartir, en el cual la intención es que ya estamos después, como dicen en Estados Unidos, ya somos seniors, el 55 plus. Empecemos de alguna forma a compartir con el mundo, con las nuevas generaciones, lo que hemos vivido. Y bueno, pues ustedes en Venezuela han tenido un tránsito importante, interesante hacia otras condiciones de vida. Yo recuerdo pues que inicié los contactos con la política venezolana en las juventudes del PAN, cuando Venezuela era la Suiza después de Costa Rica, era el modelo democrático a seguir Así y es. muchos mexicanos vía la Conrad Adenauer se iban a capacitar a IFEDEC, al Instituto de Capacitación de la Democracia Cristiana. Entonces, tengo esos recuerdos, algunas salidas igual, estuve en Costa Rica, sin embargo, las cosas fueron cambiando, han ido cambiando y ha tomado una evolución hacia otra situación. Veo que también eres un actor porque en este sentido estás atendiendo a algunos paisanos tuyos desaparecidos y la verdad es que me da mucho gusto. Deseo que tus estudios de doctor a la brevedad terminen. Vamos a poner una semblanza en la transcripción de esta conversación, de este primer programa, y pues te agradezco mucho la disposición. Entonces, pues para entrar en materia, veo que tienes un programa, un proyecto el cual desarrollas en 7 puntos. Entonces, hablando de lo que ha pasado, los hechos históricos que se están dando en este primer espacio, pues la verdad quisiera que fuera una referencia general para quienes van a compartir, a quienes van a atender este material, y después iremos haciendo, si tú así lo dispones, programas específicos en el capitulado que propones. Gustavo, muchas Sí. gracias, te agradezco y adelante. Bueno, Sergio, primero que nada, permíteme darte las gracias a nombre de 8 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela. Tenemos 8 millones de venezolanos que salieron del país, forman lo que nosotros llamamos la diáspora venezolana en el exterior. En México hay, por cierto, una cantidad importante de venezolanos. En muchos estados mexicanos hay gran cantidad de venezolanos que decidieron tomar a México como su segundo país. México, pudiéramos decir que los adoptó porque los cobijó, les dio trabajo, les dio alimentos, les dio oportunidades que probablemente no tuvieron acá en Venezuela. No solamente el hecho de que México sea, porque muchas veces se ve a México solamente como el país receptor de quienes pisan territorio mexicano buscando llegar a Estados Unidos, que es una cantidad importante de venezolanos. Ciertamente, los venezolanos que han decidido migrar a Venezuela en un alto porcentaje lo hacen de manera, si pudiéramos llamar, ilegal. De manera ilegal, ¿por qué? Bueno, porque tienen que salir de Venezuela a Colombia, luego buscar cruzar la selva del Darién, lo que se conoce como el tapón del Darién, luego llegar a Panamá, de Panamá a Costa Rica, de Costa Rica a Nicaragua, de Nicaragua a Honduras, Guatemala, luego México, y de ahí buscan llegar a Estados Unidos. Y probablemente
la mayoría de los medios de comunicación, radio, televisión, revistas, redes sociales, hacen mucho más peso o hacen mucho más hincapié en esos venezolanos, los venezolanos que van migrando de manera ilegal, cruzando trochas, cruzando pasos prohibidos hasta llegar a Tapachula, allá en México, y luego atravesar todo México. Imagínate, del sur de México al norte de México. Yo no me imagino la cantidad de kilómetros que son, pero deben ser bastantes Sí, para más de llegar mil desde... ochocientos. Bueno, imagínate, casi 2000 kilómetros para llegar de Tapachula, por ejemplo, hasta Ciudad Juárez, ¿no? Que es uno de los lugares por donde más intentan cruzar los migrantes. Tuve oportunidad, por cierto, de conocer Ciudad Juárez en el año 2013-2014 con una compañera nuestra de la maestría. Viajé a Ciudad Juárez, estuve en El Paso, Texas, y estuve mucho tiempo allí en Chihuahua, entre 2013 y 2014, trabajando, haciendo consultoría, y uno conoce más o menos un poco lo que es la situación allí. Pero así como esos venezolanos buscan llegar digamos, caminando o por tierra o por pasos ilegales, hay una cantidad también importante de venezolanos que han entrado legalmente a México, que han llegado por vía aérea, que se han radicado. Muchos de ellos son profesionales en la ingeniería, en la medicina, o en la docencia, en fin, gente que se instaló y que tomó a México de alguna manera como su segundo país, y eso es importante agradecérselo a México y a los mexicanos, sobre todo, que han tenido de alguna manera esa atención para esa cantidad importante de venezolanos que ha llegado allá. Es importante, fíjate, en este proyecto en el que tú me has involucrado, es importante, antes de cualquier otra cosa, recordarle a nuestros amigos de México, nuestros amigos de Centroamérica, de América Latina y nuestros amigos del mundo que van a ver este programa, importante recordarle lo que era Venezuela. Tú hiciste una mención a Venezuela. Venezuela era uno de los países latinoamericanos ejemplo democrático para el resto. Cuando se hablaba de democracias en América Latina, se hablaba de Venezuela, se hablaba de Costa Rica, se hablaba ocasionalmente de Colombia, pero Venezuela siempre estaba allí, en el 1-2. O hablabas de Costa Rica o hablabas inmediatamente de Venezuela, porque Venezuela tuvo más de 40 años de gobiernos democráticos después de derrotar a una dictadura en el año 58, la dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, 23 de enero de 1958. Los venezolanos rompieron con esa dictadura, pusieron a correr al dictador Marcos Pérez Jiménez, y a partir del 23 de enero de 1958 Venezuela inició lo que se llamó el recorrido hacia una de las mejores democracias que había en América Latina. Y con sus deficiencias, con sus bemoles, con sus problemas, con sus virtudes y defectos, era una democracia envidiada por muchos países del mundo, porque había alternabilidad, había separación de poderes, ¿verdad? Había un poder ejecutivo fuerte, pero también había un poder legislativo fuerte, un poder judicial fuerte, había una sociedad poderosa, teníamos una economía muy poderosa, porque justamente la economía venezolana, basada fundamentalmente en el petróleo, pues hizo que de alguna manera la economía venezolana fuera muy robusta. Nos convertimos en un país productor de petróleo y peleábamos de tú a tú con los mejores países productores de petróleo del mundo. Fuimos los fundadores de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Un venezolano, Juan Pablo Pérez Alfonso, fue el ideólogo y el impulsor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y eso le dio a Venezuela un ranking internacional muy importante, al punto de que en la década de los 70 y 80 Venezuela se convirtió en receptora de uno de los movimientos migratorios más importantes de América Latina y del mundo. Entre 1970 y 1980
o para hacerlo un poco más preciso, entre 1973 y 1983, en esos 10 años, en esa década llegaron a Venezuela decenas de miles, centenares de miles, por no decir que millones de migrantes. Llegaron colombianos, llegaron peruanos, ecuatorianos, mexicanos, argentinos, panameños, llegaron chinos, llegaron norteamericanos, llegaron muchos europeos. Mucha gente de Europa se vino, puso la vista en Venezuela y dijo, aquí se vive de la mejor manera, aquí hay todo. Y empezó, obviamente, Venezuela a estar como que en la primera posición en la lista de los países a donde la gente quería migrar. Teníamos una educación pública extraordinaria en todos los sentidos, educación pública gratuita para todo el mundo, una economía bollante, había mucho dinero en la calle, había posibilidades de hacer negocios, de invertir, de comprar, de vender. Es decir, esa época dorada que vivió Venezuela, impulsada entre otras cosas por los altos precios del petróleo, le dio a Venezuela una proyección y una posición importante donde todo el mundo quería conocer Venezuela, donde todo el mundo quería visitar Venezuela y donde todo el mundo quería ir a vivir a Venezuela y a trabajar Venezuela. Eso es importante que lo recordemos. Nosotros no éramos exportadores de migrantes como ahora, ¿no? No, nosotros éramos receptores de migrantes y los recibíamos con los brazos abiertos. La gente llegaba sin ningún problema y en una semana o dos ya estaba trabajando, ya estaba produciendo, ya estaba enviándole dinero a su familia, a donde quiera que su familia estuviera, o si no, ya le estaba mandando los pasajes aéreos para que su familia se viniera a Venezuela, porque decía, mira, aquí se vive de la mejor manera, vénganse para acá, ¿ok? Bueno, eso se mantuvo lamentablemente hasta que en el año 1992, 4 de febrero de 1992, obviamente se produjo un golpe de Estado por parte de un grupo de militares y a partir del año 92 comenzó, 4 de febrero del 92, comenzó de alguna manera lo que ha sido la debacle de Venezuela como país, como nación, la economía venezolana, todo eso se vino a pique. Hubo algunos antecedentes, para no ser mezquinos, tendríamos que mencionar necesariamente que sí, que en la década de los 80, sobre todo en el año 1983, febrero de 1983, tuvimos nuestra primera gran crisis económica con la primera gran devaluación del Bolívar. Hubo que devaluar el Bolívar porque una de las grandes contradicciones que se produjeron en Venezuela en esos años es que Venezuela tenía mucho dinero, tenía mucho petróleo, había dinero a manos llenas y no solamente fue que gastamos el dinero que nos llegó como consecuencia de los altos precios del petróleo, sino que nos endeudamos, pedimos prestado. Entonces, como el papá que estaba ganando $25,000 mensuales, y más o menos casi $300,000 al año, una fortuna, un sueldo extraordinario en cualquier país que tú vivas, pero lamentablemente ese papá no solamente se comió los $300,000 que se ganó en el año, sino que aparte de eso se endeudó con $300,000 más. Entonces la gente decía, pero bueno, este señor no es solamente que votó, despilfarró los $300,000 que le pagamos durante un año, sino que se endeudó con $300,000 más. Es increíble lo despilfarrador que puede llegar a ser un señor. Lo mismo le pasó a Venezuela. Venezuela desafortunadamente despilfarró cientos de miles de millones de dólares en muchas cosas que quedaron a mitad de camino. La corrupción también se llevó una cantidad importante de dinero, pero lo peor que ocurrió fue que nos endeudamos. Los gobiernos se endeudaron y empezó a crecer la deuda externa venezolana desde 1970 y todavía sigue creciendo, por cierto, no ha parado el crecimiento de la deuda externa y eso ya había generado algunos problemas económicos, había generado algunas crisis económicas, sociales, que evidentemente derivaron y crearon de alguna manera las condiciones para que
viniera el golpe de Estado de 1992, que fue un golpe terrible contra la democracia, contra sus instituciones, y que terminó de alguna manera de ponerle la lápida a lo que sería la democracia venezolana como la conocíamos o como la conocimos entre 1958 y 1992. Por eso he dicho, Sergio, que no es que tuviésemos una democracia perfecta, no la teníamos. No es que Venezuela no tuviese problemas sociales, económicos, políticos antes del golpe de Estado del 92. Los teníamos. Sería mezquino no reconocer que sí, que hubo desigualdades, que hubo problemas, etcétera, etcétera. Pero sin lugar a dudas que la crisis que había comenzado con la devaluación de la moneda y con otros problemas a partir de 1983 terminó complicándose muchísimo más cuando sobrevino el golpe de Estado del año 1992, el posterior enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez, su destitución, su enjuiciamiento, por cierto, un juicio totalmente ilegal. Eso es importante decirlo, ¿verdad? Para los que son jóvenes, ¿verdad? En México, en América Latina, es importante decir que el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero del 92 fue un golpe contra la Constitución, porque Carlos Andrés Pérez era presidente legítimo de Venezuela. Y hasta ese día siempre había ocurrido que cuando a ti no te gustaba un presidente, pues tú tenías un elemento en la mano muy importante para salir de ese presidente. ¿Cuál era? El voto, la elección. No me gusta un presidente, lo hizo mal. Bueno, cuando venía la elección, yo utilizaba el arma del voto como castigo y se acuñó la frase del voto castigo. Con el voto se castigaba a los malos presidentes, a los malos gobernantes y a su organización política, y venía un nuevo presidente de otro partido con otras ideas, probablemente a desarrollar una gestión de gobierno totalmente diferente. Así había ocurrido, y había ocurrido de manera consecutiva, sin que hubiesen sobresaltos, sin que hubiesen mayores problemas, ¿verdad? Lamentablemente en el año 92 sobrevino este golpe, un grupo de militares intentó romper el gobierno de Carlos Andrés Pérez, legítimo, un gobierno impopular, pero legítimo. Cuidado, no confundamos las cosas. El gobierno puede ser muy impopular, porque las encuestas dicen que 70% u 80% de la gente no lo quiere, pero es legítimo porque ganó en buena lid un proceso electoral, y porque gracias a ese proceso electoral y a los votos y a la confianza que unos ciudadanos le dieron, ganó y está ejerciendo de manera legítima su poder. Era lo que siempre se hacía. Entonces, lo prudente habría sido esperar que Carlos Andrés Pérez terminara su segundo mandato y automáticamente sacarlo del poder con votos, con una elección, como correspondía en todo caso en una democracia que se respete. Pero lamentablemente este grupo de militares no lo hizo así. De hecho, intentaron asesinar, matar al presidente, a su familia, y por fortuna no lo lograron. Y a partir del año 92 comenzó lo que nosotros llamamos la verdadera debacle de la democracia venezolana, con un Hugo Chávez empoderado, conspirando contra las instituciones democráticas del país, con una parte importante del país apoyando ciertamente el golpe de Estado que dio Hugo Chávez por la molestia que tenían contra los partidos políticos tradicionales. Esto es muy importante para América Latina y para México. Siempre le decimos a los mexicanos, a los centroamericanos, a los latinos y a cualquiera que nos esté viendo desde cualquier parte del mundo, siempre le decimos que los golpes de Estado no son buenos. No hay golpes de Estado buenos y golpes de Estado malos. Todos los golpes de Estado son malos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas contra la Constitución y cuando le pasas por encima a la Constitución y le pasas por encima a las instituciones sin importarte nada, evidentemente que eso trae consecuencias. Trae consecuencias, como en efecto las ha traído en Venezuela y las ha traído en cualquier país que haya sufrido golpes de Estado. Y vaya que hay muchos países en América Latina
que estuvieron siendo víctimas durante mucho tiempo de golpes de Estado, como el que se dio en Venezuela. Lamentablemente, en Venezuela hubo complicidad por parte de algunos actores políticos para con los golpistas y para con Hugo Chávez. Hugo Chávez dio un golpe de Estado y lo que precedía era enjuiciarlo, condenarlo e inhabilitarlo políticamente por haber atentado no contra un presidente, no, contra la Constitución, que era lo más importante, por haber pisoteado la Constitución. Debió haber sido juzgado por violar las leyes, por romper el juramento militar, por mancillar el uniforme que le fue entregado por la República para cuidar a la República y no para pisotear a la República. Pero lamentablemente un social cristiano, y allí tengo que mencionarlo porque desafortunadamente fue así, un social cristiano, esto no significa que los social cristianos sean todos malos, tengo grandes amigos social cristianos muy buenos y hemos tenido gobiernos de líderes social cristianos en América Latina y en el mundo muy buenos, pero lamentablemente en Venezuela tuvimos a Rafael Caldera, cuya ambición de poder por convertirse en presidente de la República por segunda vez lo llegó no solamente a participar en la conspiración contra Carlos Andrés Pérez, que de hecho fue así. Caldera participó en la conspiración contra Carlos Andrés Pérez y aupó a ese grupo de militares que conspiraron contra Pérez y que le dieron, no uno, por cierto, dos golpes. Uno el 4 de febrero de 1992 y otro golpe el 27 de noviembre de 1992. Sino que conspiró después justamente para que Chávez fuera prácticamente dejado en libertad. De hecho, fue Caldera el que sobreseyó a Hugo Chávez. En Venezuela, sobreseer a una persona en un juicio es simplemente impedir que el juicio se haga mediante una orden ejecutiva o un decreto. El presidente interviene en el proceso, anula el juicio y le otorga inmediatamente libertad a una persona que en este caso estaba siendo juzgada por un golpe de Estado criminal donde perdieron la vida muchas personas, civiles, militares, etcétera, etcétera. Y luego dejó a Chávez en la calle para que Chávez pudiera hacer política y pudiera dedicarse a ser candidato presidencial. Bueno, ya Chávez en la calle se dedicó con mayor libertad a conspirar, a desestabilizar las instituciones democráticas de todo el país hasta que en el año 1998 se le permitió participar en unas elecciones, ganó las elecciones. Por cierto, no fue que las ganó con un margen apabullante, no fue que las ganó con 70, 80, 90%, no, ganó con el 44% de los votos. ¿De acuerdo? Eso es importante decirlo, porque la gente pudiera creer es que Chávez ganó 90-10 o 99-1. No, el 44% de los venezolanos fueron los que decidieron poner finalmente a Hugo Chávez en la presidencia de la República. Pero lo peor fue que después que Chávez llegó a la presidencia de la República a partir de febrero de 1999, fíjate, con los instrumentos de la democracia, con las leyes y las instituciones de la democracia, Hugo Chávez se convirtió en presidente. Y esa es una de las grandes bondades que tenía la democracia venezolana. Y me retrotraigo a lo que decíamos al principio. ¿Por qué era tan admirada la democracia venezolana? ¿Por qué era tan respetada la democracia venezolana en América Latina y en el mundo? Bueno, era tan respetada la democracia venezolana, tan sólida, tan benevolente nuestra democracia, que esa democracia venezolana permitió que un militar golpista, que un militar responsable de la muerte de un grupo de ciudadanos militares y civiles en Venezuela el 4 de febrero del 92 y el 27 de noviembre del 92, fuera candidato presidencial y ganara las elecciones presidenciales y en febrero de 1999 le colocaran la banda como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela o de la República de Venezuela. Imagínate, ¿en qué otro país del mundo pasa esto? ¿En qué otro país del mundo pasa esto? Que el tipo que da un golpe, que mata, que asesina, que violenta todas las instituciones y que conspira contra las instituciones, después gana unas elecciones, se le permite ser candidato, gana las elecciones y después es aclamado como presidente de la República de Venezuela. Eso es importante que la gente lo sepa,
que la gente lo sepa, con el discurso de que iban a acabar contra la corrupción, con el discurso de que iban, más o menos, por cierto, un paralelismo aquí, porque un poco el discurso de Chávez en el 98, 99, era que él iba a poner a Venezuela de primero. Eso me recuerda, por cierto, al señor Trump, ¿no? Venezuela de primero, así como Trump dice, Estados Unidos primero, tú sabes, ¿no? Bueno, cuidado, cuidado, porque esos populistas con esos discursos que le gustan a cierto sector de la población, porque le venden a la idea, le venden a la gente la idea de que ellos sí, de que ellos van a velar por los sagrados intereses del país, que van a defender la soberanía nacional, que van a atacar la corrupción, que van a defender a los pobres, que van a ayudar a la gente a salir de la pobreza. Bueno, eso fue justamente en el año 1998. Chávez tomó posesión del cargo en febrero de 1999 y a partir de 1999, ¿qué sobrevino para Venezuela? ¿Qué vino para Venezuela? ¿Dónde quedaron, por ejemplo, las promesas de que iban a acabar con la corrupción? Bueno, ahora resulta que Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo. Y no lo digo yo, lo dice Transparencia Internacional. Transparencia Internacional ubica a Venezuela en los primeros lugares. Creo que compite con Haití como uno de los países más corruptos del mundo. ¿Qué pasó con la lucha contra la corrupción? Que era la bandera de estos militares que llegaron con Chávez al poder en 1999. Y mira, ya estamos en 2025, tienen 26 años en el poder, 26 años gobernando. ¿Y qué pasó con la lucha contra la corrupción? No, la corrupción la multiplicaron, no por 5, no por 10, no por 20, la multiplicaron por 1000 o 2000 o 5000 veces más corrupción que la que pudo haber en cualquier otro gobierno de la democracia venezolana. ¿Qué pasó con los pobres? Si ustedes prometieron en 1999 que que en Venezuela no iba a haber pobres, que en Venezuela no iba a haber hambre. ¿Y qué es lo que hay en Venezuela? ¿Por qué salieron de Venezuela 8 millones de venezolanos, de los cuales muchos viven en México, en Centroamérica, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo? Bueno, salieron de Venezuela, entre otras cosas, porque estaban pasando hambre. Por el hambre los llevó a salir de Venezuela. La pobreza los llevó a salir de Venezuela. Fíjate, hablando de pobreza, ¿cuánto es el salario mínimo en Venezuela al día de hoy? Venezuela tiene el salario mínimo más bajo del mundo. No llega ni a $3. Ni a $3 llega el salario mínimo en Venezuela. Y se supone que estos señores que llegaron al poder hace 26 años iban a acabar con la pobreza, iban a mejorar la condición socioeconómica de los venezolanos. Dijeron que iban a mejorar la educación no ha mejorado en Venezuela. Dijeron que iban a mejorar la salud no ha mejorado en Venezuela. Dijeron que iban a mejorar la economía no ha mejorado en Venezuela. Dijeron que iban a acabar con la inseguridad no se ha acabado en Venezuela. Prometieron, y ya con esto termino para ir redondeando un poco esta primera parte, porque lo que he querido es un poco que la gente recuerde la Venezuela que teníamos antes de que esta gente llegara y la Venezuela que tenemos ahora. Le prometieron a los venezolanos que nunca íbamos a ser un país dependiente de nadie, que no queríamos ser dependientes de Estados Unidos, de lo que ellos llaman el imperio, porque era malo ser dependiente del imperio norteamericano. Vendieron la idea de que Venezuela era un país entregado al imperio, una suerte de satélite del imperio, donde el imperio norteamericano hacía lo que le daba la gana y que eso era traición a la patria, que Venezuela tenía que ser independiente, tenía que valerse por sí sola y le metieron eso en la cabeza a la gente, que no, que teníamos que desprendernos del imperio y que no podíamos depender de ningún imperio e hicieron todo lo posible para que los norteamericanos se fueran del territorio venezolano. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, que cambiamos al imperio norteamericano por el imperio ruso, el imperio chino, el imperio cubano, el imperio iraní, que son los que están actualmente prácticamente controlando todo en territorio venezolano. Es decir,
Dejamos de depender de Estados Unidos, pero ahora dependemos de los cubanos. Ahora dependemos de los rusos. Ahora dependemos de los iraníes. Ahora dependemos de los chinos. Entonces la gente dice, pero bueno, ¿qué pasó? Cambiaste un imperio por otro. Cambiaste un imperio por otro. Y supuestamente éramos un país invadido, decían. No, que Estados Unidos nos invadió y tenemos que expulsar a los yanquis de Venezuela para que nunca más los yanquis pisoteen el territorio venezolano. Pero ahora, ¿quién nos invadió? Ahora nos invadieron los cubanos, ahora nos invadieron los iraníes, ahora nos invadieron los chinos, ahora nos invadieron los rusos. Y nos han invadido otros ejércitos de ocupación, como por ejemplo la guerrilla colombiana, ¿verdad? Del ELN y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, ¿qué cambiaste? ¿Qué cambiaste en Venezuela? Mira, cualquier indicador económico que tú revises en cualquier página, en cualquier instituto, en cualquier organismo, o en las páginas del Banco Mundial, o en las páginas del Banco Interamericano de Desarrollo, o en la CEPAL, o en cualquier página de cualquier organismo multilateral dedicado a analizar los valores económicos de cualquier país, demuestran que la situación económica en Venezuela es deplorable en este momento. Económicamente deplorable, ¿verdad? Y a nivel político, ¿qué pasó a nivel político? Teníamos una democracia sólida, con uno de los valores fundamentales. Teníamos una democracia con independencia de poderes, separación de poderes. Eso ya no existe en Venezuela. En Venezuela no hay separación de poderes. Los poderes están concentrados prácticamente en un solo brazo, en una sola mano, y obviamente eso es muy difícil para un país que pueda decir que tiene democracia. Y ahora se prostituyeron partidos políticos, se persigue a dirigentes políticos, hay decenas de dirigentes políticos presos en cárceles del país por el delito simplemente de opinar, de hablar, de comentar o de decir cualquier otra cosa a la que al gobierno le disguste. Lo pernicioso de la reelección indefinida, ¿verdad? El hecho de tener reelección indefinida sin límite para que un gobernante se pueda reelegir cuantas veces le dé la gana, utilizando obviamente el poder que le da su posición y utilizando todas las prerrogativas que le da su condición de jefe de Estado y utilizando el presupuesto de las instituciones públicas. Es decir, es importante entonces, Sergio, que antes de que podamos desarrollar esos 7 puntos que yo te sugerí para este programa, era muy importante que la gente rememorara un poco y recordara un poco lo que era Venezuela, lo que teníamos en Venezuela y cómo Venezuela fue ejemplo a nivel latinoamericano, porque es muy importante sobre todo que quienes nos están escuchando sepan cómo comenzó la debacle de la democracia venezolana, cómo se fue desmontando poco a poco, ladrillo por ladrillo, pieza por pieza, la democracia venezolana, cómo se fueron desmontando las instituciones, los contrapesos que son tan importantes en una democracia. En toda democracia tiene que haber contrapesos. El contrapeso del presidente es el Congreso. El contrapeso de los gobernadores es el Consejo Legislativo o la Asamblea Departamental. El contrapeso de los alcaldes son sus concejales. Si tiene que haber contrapeso, no puedes tener a un gobernante que tenga todos los poderes para hacer lo que le dé la gana. La importancia que tiene el Poder Judicial, la importancia que tiene una Contraloría General de la República para fiscalizar, para supervisar, para investigar, para sancionar a los que se roban los dineros del Estado, los dineros de todos los venezolanos. Lo importante que es la supervisión cuando se trata de comprometer recursos financieros del Estado. Lo importante que es saber cómo se asigna un contrato, cómo se paga aquí, cómo se paga allá. ¿A qué se perdió todo eso? Todo eso se perdió. Se perdieron los contrapesos, se perdieron los organismos contralores, se perdió la fiscalización, se perdió la rendición de cuentas, que es tan importante en una democracia. Y obviamente todo eso ha lesionado y ha erosionado la democracia. Pero en el plano político se han perseguido a líderes políticos, se sancionó a partidos políticos, se despojó a partidos políticos de sus dirigencias, mediante sentencias amañadas, se arrebató los partidos políticos y se le entregó a otras personas
una sentencia de un tribunal o de un juez le quitó el partido a una gente y se lo entregó a otro. Mm. Es una cosa nunca antes vista. Cuando se supone que los partidos políticos son corporaciones privadas, no son corporaciones públicas y tienen que ser justamente, sus diferencias tienen que ser resueltas mediante decisiones en tribunales, pero a donde acuden las diferentes partes privadas para ver qué es lo que está pasando. Los partidos no son, no es una entidad pública, no es una gobernación, no es una alcaldía, no es una dependencia de la presidencia, no es una dependencia de la gobernación. Bueno, y aquí lo convirtieron en eso y arrebataron partidos políticos tan importantes, por ejemplo, como Acción Democrática, como el partido COPEI. Tú debes haber conocido a cantidad importante de dirigentes de COPEI, porque COPEI es el partido en Venezuela que es como que el hermano de lo que es el PAN en México, por la misma corriente social cristiana. Entonces, cuando tú en un país empiezas a constreñir los deberes y las posibilidades políticas de tus adversarios, cuando arrebatas partidos, cuando arrebatas tarjetas, cuando arrebatas las sedes de los partidos, cuando metes presos a dirigentes que te son incómodos o los mandas al exilio porque no los quieres volver a ver, y cuando vas creando una oposición a tu, entre comillas, una oposición a tu medida, que solamente te dice que sí a todo lo que tú quieres, porque tú quieres una oposición que te dice que sí a todo, una oposición que no te puede hacer oposición, porque el día que te hace oposición, tú la metes tras la reja, obviamente allí tampoco puede haber democracia. Entonces, ha sido un camino muy tortuoso el que hemos pasado en Venezuela, y Venezuela debería ser ejemplo en todas las universidades del mundo, en todas las facultades de ciencias políticas del mundo, en todas las escuelas de ciencias políticas donde se estudia la ciencia política, donde se estudian los valores democráticos, donde se estudian, ¿verdad?, los problemas del día a día en nuestros países. Venezuela debería ser objeto de estudio permanente porque ha sido un laboratorio para de alguna manera demostrar lo que no es una verdadera democracia. En todos los sentidos lo deben ver los que dirigen en este momento un partido en México, los que tienen aspiraciones políticas en México o en cualquier otro país del mundo, deben ver el espejo de lo que ha pasado en Venezuela para que esto que nos ha pasado a nosotros no les pase a ustedes, para que no les pase a ustedes, porque yo veo y observo que lamentablemente hay algunos países en América Latina, no los voy a nombrar, pero hay algunos países en América Latina donde pareciera que se está copiando el modelo. Pareciera que ven como que, oye, el modelo venezolano es exitoso. ¿Exitoso para qué? Bueno, exitoso para acabar con la oposición, para acabar con los partidos, para acabar con la economía, para acabar con el sector privado, para acabar con las libertades civiles, para acabar con la democracia. Es exitoso el modelo de utilizar la democracia para llegar al poder y después que estás en el poder acabar la democracia. Y entonces uno dice, no, ¿cómo va a ser que ese modelo es exitoso? Entonces, cuidado, que no haya, y ojalá me equivoque, que no haya imitadores que quieran en sus propios países, ¿verdad? Empezar a poner en marcha lo que se ha puesto en marcha en Venezuela, porque, a ver, la van a pasar mal, la van a pasar mal y se van a arrepentir toda la vida, ¿verdad?, de no haber defendido esa democracia con sus altibajos, con sus problemas, con sus virtudes, con sus defectos, pero que bueno, la democracia es un sistema perfectible, es un sistema perfectible. No hay democracia perfecta, es mentira el que nos diga que hay una democracia perfecta. No, no la hay. La democracia es perfectible, pero lo que no podemos es atentar contra la democracia, lo que no podemos es utilizar las reglas, las instituciones, las normas, las leyes y las prerrogativas que nos da la democracia para destruir justamente a la democracia. Gustavo, muchas gracias por esta introducción, retomar la historia, que es algo que les comparto a quienes van a revisar este material. Estamos haciendo énfasis en dirigirnos a los hechos históricos,
Y esto que nos comenta Gustavo, efectivamente, así fue, así lo recordamos desde México, los que veíamos en Venezuela ese modelo democrático a replicar en América. Y que bueno, que hoy vemos que ha pasado, está en un momento crítico, difícil, pero pues con la esperanza, como se ha visto en los últimos años, de una organización por parte de la sociedad que cada vez más y más se manifiesta para poder generar mejores condiciones. Y enfatizo esto último, son mejores condiciones. Nos acabas de referir que hoy los venezolanos salen de su país, que hoy los venezolanos ya no pueden recibir como lo dijiste. Entonces, eso es lo que nos hace cuestionarnos de algunos modelos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no vive bien? Y yo también lo he visto, yo he estado conversando con diferentes paisanos tuyos en México, en Estados Unidos y demás, y de veras que cuentan cosas, muchos, he de decirte, muchos con lágrimas en los ojos, porque dicen, yo creí en ese cambio, yo voté por Chávez y hoy estoy fuera de mi país porque no hay que comer. Entonces, bueno, la intención es hacer esta revisión de lo que pasó, atendiendo tu propuesta de 7 puntos, que definitivamente son 7 puntos de referencia, pero hay mucho que revisar, atender. Agradezco mucho tu tiempo, tu experiencia, que nos quieras compartir esto en este sentido, en un modelo netamente académico, como lo has dicho, como un caso de estudio. Y muchas gracias por compartirlo y pues darlo al mundo desde este pequeño esfuerzo, desde este esfuerzo que estamos haciendo para poder en un momento dado comparar y tomar las mejores decisiones. Gustavo, muchísimas gracias. Pues nos vamos a seguir viendo aquí. Que tengas buena tarde y mucho éxito. Muchas gracias, Sergio. Agradecido contigo y seguro nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.